En España hay 79.000 viviendas ocupadas y 21.000 inquiocupadas. En total, más de 100.000. Claro que sí. Hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro. En España se ocupan más de 45 viviendas al día. Estamos hablando de más de 2 viviendas ocupadas a la hora. Empezamos la votación. Que hoy estemos teniendo el debate de la ocupación también es otra anomalía democrática. Porque este debate lo teníamos que haber tenido exactamente hace 24 meses, que es cuando el Senado envió este texto a esta Cámara. Pero que la señora Armengol decidió guardar el texto en un congelador, en lo que es un claro ejercicio de totalitarismo antidemocrático. 85 ampliaciones de plazo lleva esta ley. Y sí, esto es un secuestro al Parlamento. Y lo repito, es un secuestro al Parlamento. Y todos los que estamos en este Parlamento tenemos la obligación de defender la dignidad de esta institución. Porque lo que se está haciendo con esto es hurtar a los españoles su derecho a la representatividad. Y es impedir que esta Cámara pueda debatir algo que no sea lo que quiere el Gobierno y cuando quiere el Gobierno. Y esto es tener claro cuál es la función esencial del Parlamento, la función constitucional de legislar. Por eso, señorías, yo les digo que hoy tenemos la obligación democrática de pasar esta ley para poder abrir este debate. Porque por el camino, a lo largo de estos 24 meses en los que la señora Armengol ha estado congelando esta ley, la ocupación en España ha crecido de manera exponencial y con él el desamparo de los españoles, que ven cómo van a la justicia y es lenta y no les puede amparar, que ven cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen herramientas para poderles defender y cómo ven que un gobierno, en lugar de legislar a favor de la seguridad jurídica, se está poniendo del lado de los delincuentes, señorías. Esto es lo que está pasando. Y esto está pasando porque el Gobierno trata de banalizar la ocupación. Nos dice que son solamente el 0,06 de las viviendas de este país. Primero, es falso. Estamos hablando ya de que en España hay 79.000 viviendas ocupadas y 21.000 inquiocupadas. En total, más de 100.000. Fíjese si esto es grave, que si juntásemos todas las viviendas ocupadas en una ciudad, estaríamos diciendo que hay 35 capitales de provincia con menos población que la que tendría esta ciudad ocupada. Y además, este argumento de que es solo el 0,06, además de ser falso, es completamente ridículo. ¿O alguien podría defender, señorías, que como los homicidios solo son el 0,00072, no hay que perseguir los homicidios? ¿O alguien podría decir que como los secuestros son solo el 0,00025, no hay que perseguir los secuestros? No, es que el Gobierno tiene la obligación de perseguir los delitos y de garantizar la seguridad jurídica a los españoles. Pero es que además, cuando hablamos de la ocupación, no estamos hablando de un problema solo individual. Estamos hablando de un problema social que deteriora la convivencia, que degrada los barrios y que genera conflictividad. Y eso es una cuestión que nos debería preocupar, porque lo que vemos es cómo el Gobierno se está poniendo del lado de los delincuentes mientras está complicándoles la vida a la gente que ve cómo un jeta le pega una patada en la puerta a su vivienda, se cuela ahí y además le tiene que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Esto es directamente una insensatez. Y por eso nosotros traemos esta ley. Una ley para sacar a los ocupas en 24 horas. Basta ya de impunidad. Una ley para aumentar las penas de los ocupas, pero también de las mafias que los organizan y que los alientan. Una ley, señorías, para impedir que esos ocupas encima se empadronen en la vivienda que han ocupado. Porque estamos viviendo una realidad en este país que no solo el Gobierno consiente la ocupación, sino es que además van a los ayuntamientos y les estamos empadronando. Una ley para impedir que la gente que es víctima de la ocupación además tenga que seguir pagando el agua, la luz y el gas.
Todo esto, señorías, son medidas que se resumen en una cosa: puro sentido común. Esto es un clamor en España. Hay una mayoría social que quiere frenar la ocupación. Hagan el favor de no boicotear y de no impedir esa mayoría social. Porque todo esto, además, tiene una clara afectación al drama social de la vivienda. Porque efectivamente esta ley va de ocupación. Pero hay otro fenómeno muy importante que no podemos dejar de observar, que es el de la inquiocupación. Desde que Pedro Sánchez gobierna, se han retirado del mercado del alquiler 265.000 viviendas. Y eso es porque la gente tiene miedo a sacar su vivienda al alquiler. Y tiene miedo porque no sabe si se la van a ocupar, porque no sabe si le van a dejar de pagar, porque no sabe si se la van a destrozar y porque lo único que tiene claro es que el Gobierno de España no le va a defender. Y por eso está habiendo este problema de oferta en la vivienda. ¿Pero qué pasa? Que eso supone una condena para generaciones enteras de españoles. Hoy vemos cómo en ciudades como Madrid o como en Barcelona, por cada anuncio del alquiler, se están presentando más de 400 personas. Y eso es un casting que a la gente le piden las nóminas, le piden un seguro, le piden los contratos. Y si ganan menos de 1.800 euros, por supuesto, no se lo van a alquilar. Y eso lo que están haciendo es que gente que lleva años preparándose para tener una matrícula en la carrera que le gusta, la tenga que rechazar porque no puede pagar el alquiler y no se puede mover de ciudad. Para que gente que lleva años preparándose para un trabajo tenga que rechazar una oferta de trabajo porque no hay quien pueda pagar el alquiler. Esto es lo menos progresista que hemos visto en este país, señoría. Dejen de quitarse ya la venda de los ojos y empiecen a ver la realidad. Porque el problema de la ocupación y el problema de la inquiocupación no es un problema ni de los grandes tenedores ni de los fondos. Es un problema que sufre la gente humilde y la gente trabajadora. Porque el 94% nada menos de las viviendas que se están ofreciendo en España las están ofreciendo gente que solo tiene su vivienda y la que está sacando en alquiler. No tiene más. Y con eso complementa su renta, con eso complementa su pensión, con eso complementa su trabajo y con eso dignifica el salario y su vida. No son fondos, señorías. 7 personas detenidas por los incidentes con ocupas en Echabacoy y el Casco Viejo de Pamplona. Vecinos de Bustinchuri reclaman solución a las ocupaciones y el vandalismo. Es un horror vivir aquí. Los ocupas de la Bajera de Azpilagaña vuelven a engancharse ilegalmente a la luz de la comunidad. 3 detenidos por la ocupación violenta de 2 viviendas en Estella, tráfico de drogas y posesión de armas prohibidas. Detenido en Navarra un ocupa con 100 gramos de speed y 3.000 euros en metálico dentro de la vivienda. Pelea entre ocupas en la Bajera del río Alfania. La pesadilla de los ocupas en Burlada. Ocupación en La Rochapea, el local de la discordia. 4 detenidos en Pamplona tras el intento de ocupación de una parroquia para crear un gasteche. Vecinos de varios barrios de Pamplona entre la incertidumbre y el miedo por bajeras ocupadas. El ocupa de la Nacrobajera en Pamplona sacó sus enseres escoltados por la policía. Ya podemos respirar tranquilos en el barrio. Y no sigo, señorías, porque no tengo más tiempo, para que luego venga el Gobierno y sus socios diciendo que la ocupación ilegal no es un problema. Señorías, los ciudadanos lo que demandan de su clase política es que aporten soluciones a los problemas que tienen, no que los generen. Claro que sí, hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro, porque por encima de los bancos y de la propiedad privada está la gente que tiene derecho a una vivienda. Los que entran a ocupar una vivienda vacía de un banco están cumpliendo más con la Constitución que ustedes, señorías del PP. Muchas gracias. Necesitamos leyes que defiendan a los que más las necesitan, porque la reforma urbana, igual que la reforma agraria, son la vía más eficaz para minar a los poderes neofranquistas que amparan y que financian a la ultraderecha. Hay imágenes que describen la decadencia. La anciana que vuelve del hospital y se encuentra su casa ocupada. El trabajador español que después de 30 años pagando su hipoteca se encuentra que lo ocupa tiene más derechos que él mismo.
o el joven que no puede alquilar porque el gobierno ha hecho que los propietarios retiren inmuebles del mercado por miedo a no recuperarlos jamás. Esa es la España del Partido Socialista, la España donde el honrado tiene que pedir permiso y el ocupa y el delincuente exige derechos. Y no, señorías, esto no es una exageración. Según los datos oficiales, en España se ocupan más de 45 viviendas al día. Estamos hablando de más de 2 viviendas ocupadas a la hora. Y, por tanto, sus discursos demuestran la distancia sideral entre los discursos de la izquierda y los problemas reales de los españoles. Porque no se nos olvide, la izquierda siempre acaba destruyendo todo aquello que dice querer proteger. Y es más, eso es su negocio. La toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Empezamos la votación. Votos emitidos 346, a favor 171, en contra 164, una abstención. Perdone, 11 abstenciones. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.